mensaje live. Que Dios los super bendiga. Espero que en los próximos minutos Dios pueda hablar a cada uno de ustedes como lo va a hacer aquí en este lugar también. Póngase la mano en el corazón y repita conmigo y diga: Señor, háblame, porque escucharte me hace bien. Tu palabra le da vida a mi vida. Señor, corrige lo que tengas que corregir, renueva lo que debas renovar, pero no me dejes igual, Señor. Que tu palabra provoque fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en mi vida. Recibo con mansedumbre la palabra que va a ser sembrada en mi espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Damas y caballeros, a lo largo de este caminar que llevo con el Señor, he comprendido algo, que a no pocas personas se les dificulta en ocasiones, escuchen lo que voy a decir ahora, se les dificulta comprender la incomprensibilidad de Dios. Fuerte, diga conmigo. A muchos se les dificulta comprender la incomprendibilidad de Dios. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Nosotros queremos entenderlo todo. Y si Dios pudiera ser comprendido en todo, entonces no sería Dios, porque cupiera en nuestro razonamiento humano. Y nosotros tenemos un límite en nuestro raciocinio. Comprendemos hasta cierta parte. De allí en adelante se conoce en teología como la incomprensibilidad de Dios, que por no ser comprendido por nuestro entendimiento no significa que no tenga en Dios una respuesta o un propósito. Y cuando las personas se encuentran en esa situación de no comprender por qué están atravesando lo que están atravesando o por qué sucedió lo que sucedió, entran en un conflicto de fe, porque quieren entender ya el porqué de la situación que están atravesando. ¿Se entiende? ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Normalmente la gente se comienza a preguntar: ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué ocurrió aquello? Y esa incomprensibilidad de los acontecimientos hace que muchas personas se debiliten en la fe y en el peor de los casos se aparten de la misma. Por eso que le titulé a esta palabra que quiero compartir con ustedes, que si logramos atesorarla en nuestro corazón, vamos a dar un paso agigantado hacia la madurez en Dios. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? A ver, vamos, mirá al que tenés al lado y decirle: hoy vas a entender lo que no entiendes. Fuerte, diga conmigo: hoy vas a entender lo que no entiendes. Es como, tratar de comprender a Dios. Yo siempre digo que la mejor manera de poner alguna especie de ejemplo, la mejor manera de poder entender a Dios es cuando tú logras entender a tu mujer. Incomprensible. O sea, si tú logras comprender a tu mujer, has dado un paso bastante grande para comprender un poquito la incomprensibilidad de Dios. Pero le titulé a esta palabra: al final lo entenderás. Vamos, diga conmigo: no me voy a hacer problema, porque al final lo voy a entender todo. Vamos, lo vas a entender en el nombre poderoso de Jesús. Y en las Escrituras encontramos muchísimos ejemplos de esto, de Dios obrando de forma misteriosa
invitando a sus hijos a que tengan cierto tipo de acciones que por allí ellos se quedaban como anonadados diciendo, pero ¿por qué? No tiene sentido, no me hace sentido hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Sin embargo, cuando somos obedientes, a pesar de que no comprendamos el por qué Dios nos manda a hacer tal cosa o por qué está ocurriendo tal cosa, nosotros vamos a ver la gracia y vamos a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y dice la Biblia lo siguiente, vamos a entrar con este versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 7, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto trasciende lo que es una cultura hispana, de solamente ver unos pies sucios y tratar de lavarlos. Acá está hablando algo mucho más profundo. El mismo Pedro, entendiendo que el lavar los pies en la cultura hebrea y en el trasfondo histórico en el que él se encontraba, lavar los pies era el trabajo del sirviente dentro de una casa. O sea que Pedro, habiendo sido ya, habiéndosele revelado la divinidad de Dios en Cristo, cuando Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro lo que le dijo es: tú eres Dios hecho hombre. Entonces ahora Pedro tiene un conflicto, porque se supone que no es el Señor lavándole los pies a ellos, sino que deberían ser ellos quienes deberían estar lavando los pies del Señor. Pero acá es algo interesante. O sea, usted tiene que mirar mucho más allá de ver a Jesús lavando pies. Usted ve a Dios lavándole los pies al hombre. ¿Usted está entendiendo esto? Dios, en la persona de Jesús, lavando los pies sucios de sus discípulos. Pedro comienza a entrar en un conflicto y dice: esto no tiene sentido, esto no tendría que ser así. Y escuche lo que le dice Jesús. Le dice: tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, entonces vino Simón a Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Escuche, vivimos en una era donde gran parte de la gente demanda respuesta inmediata a todas sus interrogantes y en no pocas ocasiones sientan a Dios en la silla del acusado cuando al parecer están padeciendo una injusticia. Quien no sabe lidiar con la
incomprensibilidad de Dios, con su soberanía, quien no logra aceptar en su corazón que todo lo que Dios hace tiene sentido y tiene propósito, aunque no lo comprendamos, quien lo logra asimilar, es una persona que en primera instancia va a disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando sabemos que a pesar de que no comprendamos algo, Dios está en control y detrás de todo lo que estoy pasando, aunque parece ser injusto, Dios me va a sacar victorioso, entonces la paz se acentúa en nuestro corazón. Pero cuando no lo logro asimilar o no lo quiero aceptar, no, yo quiero que todo lo que Dios haga en mi vida me lo revele y me explique el por qué ahora, no después. Bueno, Jesús podría haberle explicado a Pedro el por qué él estaba lavando los pies y qué es lo que le quería enseñar en ese momento. Sin embargo, Jesús le dice, mira, déjate de bobería, Pedro. Haz o déjate hacer lo que yo quiero hacer contigo. Ahora yo sé que no lo estás comprendiendo, que para ti es una locura. ¿Cómo es que Dios, hecho hombre, le va a lavar los pies a hombres pecadores como nosotros? Eso no tiene sentido. Ok, tranquilo, no lo entiendes ahora. Yo te puedo asegurar que después lo vas a entender. Dios me dice que te diga lo siguiente: lo que estás pasando quizás sea injusto, no lo comprendes, ya has llegado a pensar que Dios no está en control de la situación, pero Dios te dice, aunque no lo entiendas, yo te sacaré vencedor, vencedora de toda situación que al parecer no tiene sentido. Entonces, quiero enseñarles hoy ¿qué debemos hacer? Escuchen esto. ¿Qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta a la hora de no entender algo que Dios está haciendo? Escuche, si Dios cupiera en su mente, entonces no sería Dios. Dios trasciende nuestro razonamiento humano, nuestra comprensión intelectual. Dios trasciende nuestra sabiduría limitada. Por eso que es Dios. Pero hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de no entender sucesos que ocurren o que Dios nos manda a hacer que al parecer no tienen sentido. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? En primera instancia, fuerte, diga conmigo, aunque no entiendas, confía y obedece. Fuerte, a ver, aunque no entiendas, confía y obedece. Esa es la mayor manifestación de fe que una persona puede tener. Hacer lo que Dios le manda hacer a pesar de que no lo logre comprender. Porque esa persona le está demostrando a Dios que si Él lo dice, por algo será. Y si Él tiene algo pensado en eso que me manda hacer, seguramente soy yo el equivocado aunque no lo entienda. Si Dios lo manda hacer, Él está en lo correcto y seguramente me dará victoria en aquello que Él me mande. Ahora, Jesús, ¿qué quiso enseñarle a Pedro que no entendía en ese momento? Jesús, una de las cosas que quería enseñarle era el modelo de liderazgo a Pedro. Lo que Jesús le estaba diciendo es: yo estoy a punto de ser llevado por Dios de nuevo a casa. Y ustedes van a ser los representantes de mi liderazgo en la tierra. Y tú, Pedro, vas a ser uno de los líderes principales de la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, a ustedes les voy a mostrar cuál debe ser su actitud cuando ocupen ese lugar de privilegio. Muchos
en estos días no han entendido esta enseñanza de Jesús y se predisponen a ejercer su liderazgo con la intención de preparar a mucha gente para que les sirvan a ellos. Parece ser que el liderazgo que hoy se está modelando en gran parte del mundo cristiano tiene que ver con muchas personas sirviendo al líder principal, cuando en realidad es el líder principal el que tiene que dar ejemplo de servicio a los demás. Entonces, hoy día, lamentablemente, tenemos bastantes líderes que al parecer se confesan ser cristianos, pero no modelan este ejemplo que Jesús dio. El ejemplo de mostrarse dispuestos a lavar los pies de sus discípulos, dispuestos a servir, no a ser servido. Entonces hoy día, mi hermano, y yo no estoy, entiéndase lo que le voy a tratar de explicar. Hoy día, mi hermano, hay cierto tipo de tendencia o de línea de liderazgo que hace una especie de convocatoria a que el líder principal o los que rodean al líder principal tengan 35 sirvientes, 20 sirvientes alrededor de ellos. Entonces está el que le pica el mango, el que le da el agüita al tiempo, el que le abre la Biblia, el que le rasca la orejita para que esté tranquilo, el que le hace coquillita en la barba. Y entonces le enseñan a esa gente que van a ser bendecidos por todo el servicio que le prestan al hombre de Dios. Y está muy bien porque, siempre servir a la persona que Dios te puso como líder va a ser una bendición. De hecho, dice la Biblia claramente que el que le da, aunque sea un vasito de agua a un profeta de Dios, recompensa tendrá de profeta. Nada quedará sin recompensa. Ahora, la pregunta es, esos líderes que, preparan un equipo de servicio para su persona, le pregunto, ¿sirven a otras personas? Eso es lo que uno debe preguntarse siempre. Cuando yo preparo todo un escenario para que todo el mundo me posicione a mí, me levante a mí, estoy teniendo un liderazgo tóxico, un liderazgo faraónico, piramidal, donde el líder está arriba y entonces todos los demás están abajo. Damas y caballeros, dé vuelta a la pirámide. El líder de Dios no es así. El líder de Dios es así. El líder de Dios enseña con el modelo de liderazgo a servir, pero no desde la plataforma del altar o desde el micrófono. La mejor enseñanza de servicio no parte desde el micrófono, sino desde el ejemplo. Porque yo a ustedes puedo impartirles 25 beneficios del servicio, la unción que desata el servicio, y está todo bien hasta ahí. Pero después la gente tiene que ver que eso que te estoy enseñando desde el micrófono, que puede ser bíblico y profundo y revelativo, si ellos lo ven en mí. Porque si no lo ven en mí, por más que la enseñanza sea profunda, queda sin autoridad. ¿Por qué Jesús le hablaba a los discípulos y le decían, muchachos, ustedes tengan mucho cuidado con la doctrina de los fariseos, porque ellos dicen, enseñan, imponen, pero no hacen? Y la gente se quedaba maravillada con la doctrina de Cristo. ¿Pero por qué? Si Cristo predicaba la misma Torá que predicaban los fariseos. ¿Por qué con Cristo se quedaban maravillados y con los discípulos, y con los fariseos no? ¿Por qué la gente decía, wow, nos admiramos de su doctrina porque habla como quien tiene autoridad? ¿Se recuerdan? Entonces, claro, los fariseos perdían autoridad porque la gente no veía hacer lo que ellos imponían que el pueblo hiciera.
Pero en Jesús veían autoridad porque en Jesús veían que lo que Él enseñaba, lo practicaba. ¿Qué es lo que me da autoridad para poder enseñar? Practicar lo que enseño. Entonces, usted se va a dar cuenta, si lo llevamos a un paralelismo contemporáneo con los políticos, o gran parte de los políticos de turno hoy, los políticos ¿qué hacen? Imponen sobre los pueblos leyes, reglamentos de comportamientos que ellos mismos no cumplen. Por darle un ejemplo, por ejemplo, el presidente de Argentina Argentina fue fue uno de los países que tuvo la cuarentena más extensa, más estricta. ¿Oyó lo que le dije? O sea, la cuarentena no duró 40 días, duró meses. Y un montón de negocios se fundieron. Y tenían prohibido que se reunieran en las casas para saludarse o para celebrar un cumpleaños. Había una prohibición estricta y el presidente salía y decía: aquel que no cumpla con estas reglas, nos veremos obligados a que se metan en una situación de poder ir presos, y los amenazaba a los argentinos. Bueno, mientras él imponía esas normas, mientras él le decía: usted no puede salir de su casa porque... mientras él ponía todo eso, en donde él está, se podría decir que es la Quinta de Olivos, se le conoce allá en Argentina, que es la casa donde vive el presidente. Celebraban cumpleaños, cientos de miles de argentinos ni siquiera pudieron despedir a su papá, a su mamá. O sea, se los llevaron y nunca más los vieron. Mientras él hacía pasar al peluquero del perro, mientras la mujer hacía pasar a su personal training, celebraban el cumpleaños sin barbijo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se piensa usted que hay tantas personas que hoy no quieren saber nada con el Evangelio de Jesús? No porque no crean en Jesús, sino porque el modelo, la experiencia que han tenido con aquellos que representan al Evangelio ha sido decepcionante. Hoy día vas a ver a muchos líderes con apariencia de extravagantes, haciendo alarde de todas las bendiciones materiales que han logrado alcanzar, de cuán alto están. Se jactan de cuántos servidores están ahí. Ay, fíjate, ay, ¿qué le hace falta? Ay, fíjate, ay, se le cayó una cana. Levantásela que te pone disciplina. Ese abuso de la autoridad ha hecho que muchas personas hoy se alejen de Jesús. Y lo que le estaba enseñando Jesús a Pedro es: mira que tu ejemplo debe ser el que yo te estoy brindando. Y después Jesús, claro, por supuesto, lo amplifica y dice: ustedes saben que los gobernantes de este mundo se imponen sobre las personas, ejercen sobre ellas autoritarismo, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande, que sea el menor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. He sido criticado en muchas veces porque quizás me ven ahora de traje compartiendo con ustedes una palabra, pero yo le puedo asegurar que entre semana usted no me va a ver de traje. Normalmente usted me va a ver transpirando y con ropa de trabajo, sirviendo a la comunidad. Y han llegado personas que me han dicho: eso de estar subido en un forlí, de estar en un lugar repartiendo comida donde todo el mundo te ve que estás trabajando a la par de todos, vos no te estás separando. Entonces la gente te puede malinterpretar y pensar que sos como cualquiera. Vos no sos cualquiera. No, es que yo no soy cualquiera y el que me está ayudando a servir tampoco cualquiera. Ante los ojos de Dios todos somos importantes y todos estamos llamados a servir.
A mí lo que me resta autoridad no es repartir comida, no es subirme a un forlí. A mí lo que me resta autoridad es enseñarles a ustedes a servir y que ustedes nunca me vean a mí hacerlo. ¿Se entendió? Entonces, nosotros lo que debemos entender es que hay cosas que Dios nos manda a hacer y que a pesar de que en el momento tal vez no las podamos comprender, hay que obedecerlas. ¿Sabe cuántas cosas Dios me ha mandado a hacer a mí? Que en su momento yo no lograba asimilarla, no lograba comprenderla. Pero por obedecerlas, Dios me bendijo. Recuerdo cuando Dios nos mandó a que tomáramos este lugar donde hoy nos congregamos. En mi razonamiento humano no había posibilidad de que pudiéramos conquistar este lugar, por muchas razones. Número uno, estábamos con un grupito de al parecer 35 personas. ¿Se entiende? Lo que ingresaba por mes en ese momento del ministerio ni siquiera podía cubrir el 20% de lo que aquí se necesitaría gastar por mes. O sea que cuando yo comencé a sacar cuentas, tomar o venir a este lugar implicaba que los números no daban. Pasábamos en la bodeguita donde estábamos, pagábamos $1,000 por mes, a pasar a este lugar donde tendríamos que pagar $9,000 por mes. O sea, saqué la calculadora y los números no daban. Y Dios me dijo, te estoy mandando a hacer algo. Y cuando yo te mando a hacer algo, no tienes que sacar la calculadora. Tienes que sacar la fe. Porque la fe no saca cuentas. La fe no saca cuentas. Entonces, cuando Dios me habló de esa manera, comencé a orar en dirección a confirmar la voluntad de Dios, más que en cómo va a ser Dios para proveernos. Porque sería faltarle el respeto a su omnipotencia el preguntarle, ¿y de qué manera yo voy a poder cubrir lo que tú me mandas a hacer? Damas y caballeros, Dios no es un Dios improvisado. Él sabe que todo lo que te manda a hacer, Él también te dará los recursos para que puedas llevarlo adelante. Ahora, los recursos aparecen no cuando tú quieres, sino cuando realmente lo necesitas. Damas y caballeros, ingresamos aquí. Y yo le he contado varias veces la historia. Para ingresar aquí necesitábamos $22,500. ¿Oyó lo que le dije? 22,000 en el año 2013. Necesitábamos $22,500 porque era el mes de entrada, el mes de depósito y medio mes más. $22,500. Cuando yo me dan ese número, si ya yo me estaba haciendo, cuando sacaba cuenta de vez en cuando, decía, ¿cómo hago para pagar los 9,000 por mes? Imagínate, ¿de dónde saco 22,500? Entonces, un día hablo con el dueño de este lugar y me dice, ok, era más o menos como octubre, y él me dice, mira, vamos, te lo voy a rentar a ti, vamos a hacer un lease con opción a compra, te lo voy a rentar, pero no te podés mudar ahora, sino que tenés que esperar hasta el 1 de enero del año 2013 para que tú te puedas mudar. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces imagínense, para mí era un alivio, porque yo ya llevaba como 2 semanas conversando con ellos y yo no tenía un peso. Él me había venido a mostrar las cosas, me había todo, pero yo no tenía plata. Entonces cuando él me dijo a mí para el 1 de enero, yo dije, bueno, por lo menos tengo 2 meses más para ver que Dios supla. Entonces agarré y le dije, tranquilo, no hay problema, tómate tu tiempo. Porque o sea, me daba pena decirle, mira, ¿sabe qué? Todas estas 2 semanas que estamos hablando está todo bien, pero yo no tengo un peso. Pero cuando yo me pongo tranquilo de decir, bueno, todavía tengo 2 meses, a ver qué puede hacer Dios en 2 meses,
Él agarra y me dice, sí, sí, está todo bien. Me dice, pero para que yo te pueda reservar este lugar, vamos a hacer un precontrato. Y ese precontrato necesita que tú me des los $22.500 y lo vamos a dejar en un lugar de abogados, en un score creo que es. Lo vamos a dejar ahí hasta que venga el 1 de enero. Ni vos podés sacarlo, ni yo puedo retirarlo tampoco. Eso va a quedar ahí, en garantía. Me corrió un frío por la espalda. Pero ¿de dónde sacó la plata esa yo? Entonces, recuerdo que era día miércoles y me dice, bueno, nos vemos el viernes. Y yo le dije, bueno, voy a ver, yo estoy muy ocupado el viernes. Me dice, no, el viernes, si no, lo pongo a la renta de vuelta. De hecho, ¿sabe lo que me dijo? Me conviene que tú no me lo rentes porque hay una escuela secular que me quiere comprar todo el edificio y me lo van a pagar muy bien. Pero como ya te tengo la palabra a ti, así que el viernes quiero los 22.500. Si no, no hay acuerdo. Llego el jueves a la iglesia, mi hermano. Si el día domingo con avivamiento habían 35 personas, imagínense el día jueves. Tres gatos locos eran ahí. Y estábamos nosotros adorando. Y cuando termina el servicio, digo, bueno, muchachos, vamos a honrar a Dios, vamos a darle gracias. Y bueno, yo ya estaba, dije, bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos en la bodeguita. Pero yo estaba convencido de que Dios quería que estuviéramos acá. Y por eso que yo ya me había puesto a negociar con ellos. Me había puesto a negociar y le dije, mira, yo no quiero que me lo renten, yo quiero que ustedes me hagan un list con opción a compra. Yo ya quería comprarlo, ¿no? O sea, no tenía ni para rentarlo y quería comprarlo. Pero como yo me puse a hacer tantas negociaciones con ellos y ellos me decían que sí, que sí, que sí, que sí. Y le dije, y no tiene que ser por 5 años, Liz, tiene que ser por 3 años. Ok, no hay problema. Y cuando se cumplan los 3 años de ese Liz, me tienen que devolver 6 meses, es decir, $54.000. Ah, ok, todos me decían que yo ya visto, están endemoniados, todos me dicen que sí. Entonces, llegamos ese jueves y bueno, imagínense, éramos 10 personas, no habían más. Llegamos a la casa con mi esposa, entonces pues abrimos los sobres para el otro día ir a depositar al banco y entonces cuando abrimos los sobres, me miro acá y le digo, oh, le digo a mi esposa, mira, parece que a alguien se le rompió el chanchito. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo, mira, dio $2.500. Igual no llegábamos. Entonces mi esposa agarra el cheque y dice, mi amor, no son $2.500, son $25.000. Pará. Es que no te estoy enseñando misticismo, ¿eh? No te estoy enseñando misticismo. Yo no te voy a decir a ti que pasó eso, pero yo en la reunión dije, Dios me pone que acá van a haber 25 personas que dan $1.000. No, esa manipulación no va conmigo. O Dios obra o no obra. Pero eso de andar utilizando el nombre del Señor para manipular a la gente y sacarle plata, no. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Dios está en el asunto, Él va a proveer. Entonces, le digo, 25.000, y lo miré, agarré y le dije, ¿viste por qué me gusta que tu mamá no vaya a la iglesia? Porque pasan estas cosas. Ocurren estas cosas, mi amor. Sí, ese día mi suegra no había ido a la iglesia, entonces el mover de Dios tuvo poderoso. No había oposición en los aires. Damas y caballeros, y nosotros como buenos creyentes pentecostales, ¿qué hicimos? No, llamar a la gente diciéndole que se había equivocado. Claro, para nosotros era tan ilógico que le llamamos a los hermanos que habían dado el cheque. Hermano, hermana, mira, acá recibimos un cheque, me parece que se equivocaron. Quizá ustedes quisieron poner $250 y pusieron 250.000. Así que si quieren, vamos y le damos el cheque para que lo hagan bien. Dice, no, pastores, quédense tranquilos, está bien hecho. Lo que pasa es que vendimos una casa en $250.000 y ese es el diezmo. Imagínese cómo llegué el viernes acá yo. ¿Dónde te firmo, querido?
Claro, ¿viste? Entré así como diciendo, dale, dale, que no tengo tiempo, ¿dónde te firmo? Se quería matar el muchacho. Y mire, y cuando el 1 de enero nos dan la llave, con mi buen inglés, le agarro la llave y le digo, I never give you back the key. No sé si está bien, si lo dije bien o lo dije mal. Pero yo lo que intentaba decirle era, nunca más te voy a dar la llave para atrás. Esto, vos me has entregado la llave y este predio, este templo, le pertenece ahora a nuestro Padre Celestial. Y nunca más te la voy a dar para atrás. Claro, usted aplaude porque no fue a usted que lo mandaron a hacer. Pero eso es, después ni hablar, porque, a ver, vinieron las personas para acá y después cómo hacíamos para todos los meses estar cubriendo $9,000. Bueno, tendría que pasarme toda una prédica completa diciéndole las veces en que Dios de una manera gloriosa suplió. Nunca le quedamos debiendo ni siquiera un mes durante los 3 años. Al cabo de los 3 años, el hombre ya quería vender. Quería vender porque para colmo una de las cláusulas que yo le puse al lease es que el día que te compre, me lo tenés que vender al mismo precio que estaba cuando hace 3 años atrás. O sea que para el 2016, este templo ya valía mucho más de lo que se firmó, o sea, de lo que valía en el 2013. Así que cuando llegó el año 2016, el tipo estaba loco, escuche, estaba loco porque yo me fuera de acá. Porque sabía que lo podía vender a este templo mucho más caro. ¿Y qué hizo Dios? Diga conmigo, ¿qué hizo Dios? Y bueno, Dios abrió la puerta que tenía que abrir y apareció un grupo de hermanos nuestros, los hermanos en Cristo, que ellos, tocados por el poder de Dios, por el amor de Dios, les dijeron, ¿cuánto vale el templo? Vale tanto, tranquilo. Yo sé que a ustedes el banco, porque el banco no nos iba a dar a nosotros si estábamos siempre al día. O sea, pagábamos todo, pero estábamos con la cuenta ahí, al límite siempre. Y el banco, para que te preste para comprar algo, o sea, el mortgage tiene que más o menos gastarte el 30% del ingreso. Imagínense, era imposible que un banco no prestara. Pero aparecieron ellos y ¿sabes qué? Nosotros te vamos a prestar. Pero solamente te pedimos que nos des algo de down payment. Le digo, quédate tranquilo, tengo 54,000. ¿Se recuerdan lo que le dije al principio? Dice, perfecto, con los 54,000 que tenés y con el equity que tiene la propiedad, ya nosotros vamos a pagar lo que el templo vale y después tú nos pagas a nosotros a 30 años. Y en el 2016 pudimos comprar este lugar. Lo estamos pagando. Pero le quiero decir que si una persona se queda todo el tiempo sacando cuentas, es muy difícil que Dios pueda obrar. Es muy difícil que Dios pueda hacer su obra. Lo segundo, escuchen esto, lo segundo que debemos tener en cuenta a la hora de no entender algo es que lo que al parecer no tiene sentido te servirá para tu propósito. Fuerte, diga conmigo, lo que al parecer no tiene sentido, nos servirá para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, es interesante porque esto lo van a comprender mejor con esto. Miren, Moisés tenía llamado por Dios a ser el faraón de Egipto. Moisés tenía llamado a ser pastor de ovejas en Madián. Pero durante 40 años estuvo siendo entrenado dentro del palacio. Durante 40 años estuvo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en Madián. Ahora la pregunta es, ¿él perdió el tiempo? ¿Perdió 80 años? No, era necesario que él se criara en el palacio para que cuando Dios lo tuviera listo para su propósito, él pudiera tener acceso al palacio. ¿Usted cree? La gente por ahí no comprende muy bien las escrituras. Dios lo llama a Moisés y le dice, ve al faraón y dile, ¿usted cree que cualquiera podía entrar al palacio y hablar con el faraón? Pregúnteme, ¿usted cree que cualquiera podía ir? Es como si ahora yo me meto en la Casa Blanca y digo, hola, ¿qué tal muchachos? Vengo a hablar con el presidente.
O sea, había un protocolo que cumplir. No cualquiera podía ingresar. O sea que era necesario que Moisés estuviera durante todo ese tiempo en el palacio, se criara con el faraón, que en el momento en que Dios lo llamara, pudiera tener una buena amistad con él y le permitiera a Moisés tener acceso a él. No sé si me hago entender. Y era necesario que Moisés pastoreara en el desierto durante 40 años, porque iba a pastorear ya no ovejas, sino personas durante 40 años en el desierto. Ahora, hay cosas que tú te encuentras hoy haciendo y te frustras porque dices, esto no tiene nada que ver con mi propósito. No tiene nada que ver con mi propósito. A mí Dios me llamó para ser un libertador de un pueblo. ¿Cuántos alaban? Entonces, acá me tienen haciendo algo que no tiene nada que ver. ¿Quién te dijo a ti? Mira, mi hermano, yo no entendía por qué mi pastor me ponía a hacer de todo en la iglesia. Me agarraba, un domingo me decía, eres diácono, al otro domingo eres líder de jóvenes, al otro domingo eres maestro de escuela dominical, al otro domingo anda a limpiar la iglesia. Y yo decía, pero este hombre nunca me va a dejar descubrir mi propósito. ¿Se entiende? Porque me mandaba a hacer de todo. Me cambiaba cada 5 minutos y yo pensaba, yo decía, pero este hombre no está entendiendo que yo tengo un llamado. Lo que yo no entendía en ese momento y lo que tal vez él tampoco entendía del por qué me mandaba a hacer todo, era porque Dios sabía que había un llamado pastoral. Y para que un pastor sea efectivo, debe saber funcionar en todas las áreas del ministerio. Entonces, en vez de murmurar, el pueblo de Israel no entendió el desierto. Y como no lo comprendió, murmuró, y como murmuró y nunca cesó de quejarse, murieron ahí. Porque no comprendían, pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en este desierto? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la abuela al tomate. Entonces hay gente que toda la vida se la pasa en un desierto. Porque siempre están, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué Dios permite aquello? ¿Pero por qué Dios me manda a hacer esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y cuando ya se cansan del por qué, comienzan, why, why, why. Hasta en inglés se lo dicen al Señor. Deje de andar preguntando tanto por qué y comience a buscar la voluntad del Señor y diga, Señor, ¿para qué quieres que yo esté pasando este proceso? Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto que estoy atravesando? Señor, no voy a cuestionar tus decisiones, porque todo te sirve para tu propósito. Yo, mire, mi hermano, usted se va a caer de espalda con esto. Viste que nosotros como buenos pentecostales vienen los profetas y te dicen, no conozco un solo profeta pentecostal que no te diga, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Algo poderoso va a hacer en tu vida. Veo naciones en tus lomos. Y nos gusta a nosotros, tenemos tanta falta de estima que nos tienen que sobar el lomo emocional y espiritual con cosas grandes, poderosas. Entonces, mi hermano, como a mí me venían, claro, yo era un hipote en la fe. Entonces imagínate, y yo cuando me decían, veo naciones, Dios te sacará las naciones, mi hermano, yo cuando me decían eso, después miraba a los hermanos y decía, miraba a los hermanos y les decía, escuchame, salí de acá que a vos Dios no te llamó a las naciones, me llamó a mí, papá. Y el pastor no se da cuenta que tiene un ungido dentro de casa. Entre tanto que las palabras que venían eran esas, yo me encontraba poniendo mercancía dentro de un supermercado. 5.25 la hora. Entonces yo pensé que estaba perdiendo el tiempo. Escuche esto. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Después salgo de ese trabajo, ¿a dónde? Diga conmigo, ¿a dónde?
a un warehouse a manejar un Ford Lee. Ahora, note usted, esos trabajos que precedieron al llamado que Dios tenía para mi vida tenían que ver con el propósito que Dios quería hacer para el 2020. ¿Por qué? Porque cuando vino la prueba al mundo y nosotros necesitábamos bendecir a la gente, se necesitaba un forlicero para poder aliviar un poquito el trabajo fuerte y bajar los pales con el forlí. Y se necesitaba una persona con experiencia en los supermercados para que tuviera conexiones y los supermercados también pudieran ayudarnos para bendecir. Es decir, todo eso que yo pasé, Dios lo fue preparando para que cuando se necesitara, Dios pudiera usarme. Entonces, no te frustres. No te frustres. Porque estoy haciendo algo que no está, que no tiene que ver con mi propósito. No te equivoques, no digas nunca eso, Porque Moisés nunca fue faraón y nunca terminó siendo un pastor de ovejas, literalmente de animalitos. Esos dos oficios que él aprendió durante 80 años, que al parecer no tenían nada que ver con ser un libertador de un pueblo, le sirvieron para liberar al pueblo. Ganó experiencia. Así que no te quejes del lugar donde estás, ni pienses que te está sacando del propósito, porque a veces es lo que Dios está haciendo en tu vida para mostrarte más adelante el por qué tenías que pasar por eso. ¿Oyó? Tercero, escucha esto. Lo que debemos tener en cuenta a la hora de entender algo que Dios está haciendo, diga conmigo, es que no siempre, no siempre nos está yendo mal cuando las circunstancias son malas. Vamos a repasar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que aunque no lo entendamos, hay que confiar y obedecer. ¿Se recuerdan? Lo segundo que debemos tener en cuenta es lo que al parecer no tiene sentido te servirá para tu propósito. Y lo último, esto es lo más difícil de asimilar en la vida de las personas. Que la gente piensa que cuando una circunstancia mala ocurre, entonces nos está yendo mal. ¿Oyó lo que le dije? Por eso es que la gente vive de acuerdo a la circunstancia que le rodea y no de acuerdo a la fe que profesa. El apóstol Pablo decía, yo no ando por vista, sino que camino por fe. Entonces, cuando usted y yo caminamos de acuerdo a las circunstancias y usted, contempla un día que la circunstancia es desfavorable, entonces su día termina siendo malo y cuando la gente le pregunta ¿cómo está? Ahí está la cosa malísima. Entonces, cuando la circunstancia logra mejorarse, ¿cómo está la cosa? Buenísima, gracias a Dios vamos superando la situación. ¿Por qué? Porque rigen su vida cristiana de acuerdo a las circunstancias y eso es totalmente equívoco. Usted y yo debemos entender que no todo lo malo que nos acontece es tan malo. Porque según el apóstol Pablo en Romanos dice que todas las cosas que nos ocurren nos ayudan para bien. Según el propósito que Dios trazó para cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué ejemplo podemos sacar de esto? Observemos a José. Escuchen esto. Seguime. Observemos a José. José no tenía como asignación divina que trabajara como esclavo. José tampoco tenía la asignación que fuera líder de convictos, de presos. Damas y caballeros, pero sus malas experiencias lo acercaban cada vez más a su destino glorioso, profético en Dios.
A ver. ¿Sabe por qué José logró conquistar su llamado, su destino? ¿Sabe por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque no hay una sola escena, no hay un solo pasaje escritural que nos deje saber a nosotros que José se quejó con Dios. Nunca. Porque cada situación, por eso es que usted debe estar siempre atento a lo que Dios le habla. Cada situación mala que al parecer estaba atravesando José era un empujón que lo impulsaba hacia lo que Dios tenía para él. Ahora, como José fue bastante claro en el sueño que tuvo, y cuando lo empujaron a la cisterna y él se vio entre medio de un pozo hondo, y cuando él miró alrededor dijo, esto no es lo que Dios me mostró, así que acá no me voy a morir, porque no fue lo que Dios me mostró. Por ende, como este no es el escenario que Dios me mostró, ¿qué es lo que le había mostrado Dios? A ver si se recuerda. Las estrellas. ¿Qué más le había mostrado? Las espigas. Entonces, las circunstancias que estaba viviendo adentro de una cisterna ¿era lo que Dios le había mostrado? Entonces, ¿se iba a morir ahí? No. Entonces él miró a los costados y dijo, esto no es lo que yo soy. Esto no es lo que Dios me mostró. Así que aquí no voy a perecer. Salió de ahí. Cuando él se vio envuelto en una injusticia, acusado por una mujer que intentó violarlo y después ella lo acusó a él de haberla intentado violar, y él se vio en esa injusticia, él dijo, esto no es lo que Dios me mostró. Porque cuando vos estás claro hacia donde Dios te quiere llevar, no te enfocás en las circunstancias, porque tu vista espiritual está enfocada en lo que Dios te mostró. Y lo que Dios te mostró siempre prevalecerá contra las circunstancias que el diablo quiera poner para hacerte desertar. Pregunto, ¿era necesario que José fuese a Egipto? ¿Fuera a Egipto? ¿Era necesario? Sí. Ahora, ¿usted cree que si no le pasaba todas esas cosas malas de que los hermanos le agarraran envidia, de que lo tiraran a la cisterna, de que después lo vendieran como esclavo y lo llevaran a Egipto, ¿usted cree que José, sin todas esas malas circunstancias que atravesó, él hubiese tenido iniciativa propia de dejar la familia y mandarse a mudar a Egipto a vivir solo? ¡No! Entonces Dios tuvo que preparar un escenario que lo llevara a ese lugar. ¿Usted cree que José hubiese podido desenvolverse como se desenvolvió en Egipto, teniendo a los hermanos todo el tiempo hostigándole? No. Y en ese lugar donde él pensó que ya nunca iba a poder salir, que era la cárcel, damas y caballeros, él había sido acusado de intento de violación a una de las mujeres más importantes del imperio. Él no salía más de la cárcel. Y fue allí donde quizás muchos de nosotros hubiésemos perdido toda esperanza. Nos dieron cadena perpetua. De suerte logramos zafar de la pena de muerte. Ya no hay nada para hacer. Sin embargo, en la cárcel José seguía soñando. En la cárcel seguía dejándose usar por Dios.
Él entendía que su destino no estaba morir dentro de una cárcel. Su destino era gobernar en un lugar donde sus hermanos vendrían a buscar de él su liderazgo. Damas y caballeros, fue allí donde Dios hizo la obra maravillosa de conectarlo con gente correcta para que lo anunciaran delante del faraón. Y allí él pudo ver que lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Aunque las circunstancias que estés atravesando no sean las que tú crees que son las correctas, Dios te dice: lo que yo te dije, lo voy a cumplir. Lo que yo te dije, lo voy a llevar a cabo. Lo que yo te dije, lo voy a hacer. Pero no te enfoques en las circunstancias. No te enfoques en las circunstancias. Cree. Escuche. Y pastor, ¿qué pasa si nunca logramos entender? Porque está el pesimista, hermano, que después de esta palabra que Dios me está dando dice: ok, está todo muy lindo, creer, obedecer, no cuestionar, está todo muy lindo. Pero pastor, ¿qué pasa si nunca logramos entender algo? Cuando llegamos a ese extremo de tratar de llevar nuestro cuestionamiento a esta pregunta, normalmente lo hace una persona que quizás vio partir de esta tierra a un hijo antes que a él. Que normalmente eso es lo más difícil de asimilar, porque cuando una persona pierde algo tan valioso como un hijo, y de hecho no me gusta utilizar el término perder, sino cuando una persona ve que un hijo ha partido antes que ella hacia la eternidad, es como un dolor que no tiene explicación y que ninguno de nosotros queremos atravesar. Por eso que una persona que ha visto partir a un hijo, usted nunca vaya y diga: te entiendo, o me imagino el dolor que debes estar sintiendo. Ni usted entiende si no lo ha visto partir, ni tampoco usted quiera imaginarse. Yo no quiero imaginarme eso, porque debe ser algo que realmente, y es allí donde muchos comienzan a cuestionarse el por qué. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? Y son esas situaciones extremas la que hace que mucha gente se desvincule de la fe y comience a cuestionar la existencia de Dios. Bueno, si Dios realmente es bueno, si Dios realmente existe, entonces ¿por qué Él permitió que esto me ocurriera? ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Por qué se tiene que llevar a una criatura? Y es allí, esa situación al parecer incomprensible, es la que Dios puede comprender de ti. Porque Él sabe lo que es ver a su hijo siendo sacrificado injustamente. Por eso que el único que puede consolar una situación semejante es el mismo Padre que también padeció esa misma injusticia. Entonces, el único que puede consolarte ante una situación, ante un cuadro tan extremo como ese, es aquel que lo experimentó, fue Dios. Y lo experimentó injustamente. Él tuvo que ver cómo una sociedad llena de demonios crucificaba a su único hijo injustamente. No había razón. El único pecado que Jesús cometió para esa generación que lo crucificó, el único pecado que Jesús cometió fue decirle que Él era Dios y que venía a salvarlos. Y no era mentira. O sea, a Jesús lo condenan porque Él le dijo a los sacerdotes del templo que Él era el Mesías, que Él era Dios hecho hombre,
y que venía a redimirlo de sus pecados. Ese fue el pecado mortal, entre comillas, pecado. Quizás hay gente que me está viendo o que me va a ver luego y dice, eso que usted está diciendo, pastor, me está trayendo un aliciente a mi alma, porque yo siempre me he preguntado por qué Dios se llevó a mi papi, por qué Dios se llevó a mi esposa, por qué Dios se llevó a mi esposo, por qué Dios se llevó a mi hijo. No lo entiendo. Es que hay cosas, escuchen, hay cosas que son incomprensibles, hay cosas que son comprensibles, hay cosas que son incomprensibles por un periodo de tiempo, escuche, por un periodo de tiempo hasta que después las comprendemos, ¿se entiende? Pero hay cosas que nunca van a ser comprensibles, sino que deben ser acontecimientos que deben ser aceptados. ¿Oyó lo que le dije? O sea, hay acontecimientos, como lo que le acabo de mencionar, que no deben ser comprendidos, deben ser aceptados. ¿En qué? En la soberanía y voluntad de Dios. Pero pastor, ¿cómo yo voy a aceptar que un hijo se me vaya? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que mientras sigas no aceptándolo, el dolor va a seguir cada vez más profundo. Y como Dios es soberano y sabe todas las cosas, Dios sabe el por qué decidió llevarse a una persona antes, lo que a nosotros nos parece antes. Pero todos nosotros sabemos que la muerte es parte de la vida, ¿sí o no? O sea, ¿lo tenemos asimilado o no? Entonces nosotros vivimos como si la muerte no existiera, y la muerte existe. O en algunos casos la gente vive pensando de que todo el mundo va a llegar a los 80, 90 años y va a morir de viejo. ¿Y sabe qué? Ojalá que todos nosotros pudiéramos tener esa bendición de poder llegar a esa edad y cuando llegue la hora de partir de esta tierra, que tengamos una muerte súbita sin ningún tipo de dolor. ¿Sí o no? Pero eso no siempre es así. Todos nosotros queremos que nuestros hijos y nietos nos despidan con el Señor, ¿sí o no? Pero no siempre es así. Y es allí donde uno debe entrar en un proceso de aceptación. ¿Para qué? Para que tu corazón no se mantenga, enojado con Dios. Dios sabe el porqué. Dios sabe el porqué de muchas cosas que no logro entender. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús dice, lo que yo hago ahora no lo entenderás ahora, sino lo vas a entender después. Diga conmigo, el después no se limita a nuestra vida humana. Esto está bueno, mi hermano. Escucha esto, que esto está bueno. El después, lo entenderás después, lo comprenderás después. Ese después de Dios no se limita a nuestros años físicos aquí en la tierra. Hay cosas que la vas a lograr entender acá, pero hay cosas que cuando vayas a la presencia de Dios, Dios te las hará comprender y ahí vas a decir, gracias, Señor. Lo bueno es que nada quedará sin respuesta. Algunas las vamos a tener en esta tierra y otras las vamos a tener una vez que estemos en la presencia de Dios. Pero todo quedará con respuesta. Escuche esto. El después de Dios puede ser en esta tierra o en la eternidad, pero nada se quedará sin respuesta. Y eso es lo lindo de Dios, mi hermano. Porque si dice la Biblia, y con esto termino, si dice la Biblia, escuche, que en la eternidad, ¿qué va a hacer Dios? No, en la eternidad dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima. Esa palabra enjugar quiere decir que va a consolar por medio de la respuesta que Él nos dará ante su divinidad. Él va a consolar toda
todo corazón, va a enjugar toda lágrima. Ya no va a existir más muerte. Y vamos a estar para siempre con Dios. No va a existir más el dolor, la tristeza, la angustia. ¿Usted está entendiendo esto? Y es por eso que no debemos enojarnos con Dios ante sucesos incomprensibles. No debemos rompernos la cabeza. No, yo quiero que Dios me diga ahora quiero que me diga, ¿por qué me está ocurriendo esto? Yo quiero que Dios me diga ahora, ¿por qué ocurrió aquello? Ahora quiero que me lo diga. No. Muchas veces ni siquiera estamos preparados para escuchar el porqué de Dios. ¿Sí o no? Está como esas esposas, mi hermano, que cuando no comprenden algo del marido le dicen, no, quiero que ahora me digas por qué. Y el marido diciendo que si te lo digo ahora te vas a poner peor. Hombres, ¿me ayudan? ¿Es así o no? Es así. Hay mujeres que se quejan y dicen, ay, es que yo no sé por qué mi esposo no es sincera conmigo, pero si cada vez que fue sincero casi fue como el tsunami que afectó allá. O sea, mujeres, ¿a ustedes les gusta que su cónyuge, que su marido sea sincero? A ver, levánteme la mano a las mujeres que les gusta que su marido sea sincero. Bueno, a ver, para. Déjalo ser sincero. Porque cuando el marido es sincero, comienzan los por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y cuando quieres acordar, te viste en un mar de por qué. O sea, te sinceraste y toda la sinceridad quedó en la nada, porque al final, igual. En cambio, el hombre no. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios. Dice, porque en parte conocemos. Fuerte, a ver, ¿qué es lo que dice Pablo? En parte conocemos y en parte profetizamos. Más, cuando venga lo perfecto. Esto está poderoso, hermano. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y de estos tres, el mayor es el amor. A ver, le invito a que se ponga de pie. Damas y caballeros, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes, yo le puedo asegurar que si usted la recibe, la acepta, si usted toma la decisión de aceptar la soberana voluntad de Dios, que usted logre rendirse aún a la incomprensibilidad de Dios, su vida va a comenzar a ir mucho más elevada en cuanto a la fe. Cuando entiendo que Dios no es malo, cuando entiendo que Dios tiene un plan para todo, cuando acepto las cosas a pesar de que me parezcan que son injustas, nada, Dios no es injusto. Y Dios sabe el porqué de todo. Y alguno de esos porqué que Él sabe, nos lo deja saber, a veces de inmediato, a veces en esta tierra y a veces en la eternidad. Pero todo quedará con respuesta. Eso me ha ayudado mucho, mi hermano, a mí. Me ha ayudado mucho
no solamente en lo que Dios permite, sino en lo que yo permití que Dios no permite, pero que Dios sabía. ¿Se entendió el trabalengua? No, me parece que no se entendió. Esto me ha ayudado a mí a entender el por qué Dios permite algunas cosas. Pero después me ha ayudado a mí a entender el por qué para mí de lo que Dios permite en mi vida. A ver, cuando uno le falla a Dios, ¿se entiende? Cuando uno le falla a Dios, entonces uno comienza a preguntarse, pero si Dios sabía que yo le iba a fallar, entonces ¿por qué me llamó? ¿Por qué me dio esta responsabilidad? ¿Se entiende? Entonces las personas comienzan a sentirse indignas del privilegio que Dios le da. Si al final Dios sabía que yo fracasaría, ¿por qué entonces me dio esta asignación? Sin embargo, a Dios no le agarramos de sorpresa. O sea, no es que Dios ahora dice, uy, pero ¿cómo vas a hacer eso? Yo no sabía, imagínate, ahora te voy a desusar. Ya no te voy a usar. Me fallaste. No, ya Dios sabía. Y con eso no estoy haciendo una apología que uno diga, bueno, peco total, ya Dios sabe que voy a pecar. No. Lo que estoy tratando de decir es que nada ni nadie puede quitarte del propósito. Y mucha gente que te vea fallar, lo primero que va a hacer, y no esté llena del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es tratar de dejarse usar por el diablo para sacarte de tu propósito. Dios sabía que David iba a fallar. Sin embargo, lo escogió como rey. Y después de haber fallado, lo corrigió, lo castigó, como un padre castiga a su hijo. Sin embargo, nunca le quitó ¿qué? Lo que Dios le había dado. Nunca. Entonces, hay personas que no logran comprender en ocasiones por qué Dios no hizo algo para que yo no cometiera ese error que al final terminé cometiendo. ¿Por qué? Bueno, el por qué número uno ya tú mejor que nadie lo sabes. Que ante las advertencias divinas muchas veces hacemos caso omiso, ¿sí o no? Entonces después nosotros no podemos victimizarnos y decir, bueno, por algo el Señor lo permitió. No, el Señor no permitió. El Señor te advirtió. Pero lo que yo te estoy tratando de decir es que eso que hicimos, a Dios no lo agarró de sorpresa. Ya Dios lo sabía. En otras palabras, no dejes que un suceso negativo te separe de Dios, ni tampoco permitas que un error propio te separe de Dios. Mantente siempre enfocado en lo que Dios tiene para tu vida. Da vuelta a la página. Yo le invito a que cierre sus ojos en este momento. Señor, en este maravilloso día te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra maravillosa que has sembrado en nuestro corazón. Y si usted tiene que pedirle perdón porque quizás en algún momento le ha dicho a Dios, pero ¿por qué? Y se ha enojado con Dios y ha cuestionado la omnipotencia o la existencia de Dios. Este es un buen momento para que haga las paces con el Padre Celestial. Haga usted esa reconciliación con su Padre. Decirle, papá, yo te pido perdón porque en muchas ocasiones he dudado de ti. En muchas ocasiones, cuando me he encontrado haciendo algo que yo percibo que no tiene que ver con mi propósito, me he quejado, he cuestionado a la autoridad que tú me has dado, pensando de que no se da cuenta que no es ese mi propósito y me pone a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con mi asignación. Y Dios te dice, lo que yo hago ahora no lo entenderás, pero luego sí lo vas a poder comprender. El hombre y la mujer de Dios
para llevar una vida llena de paz debe estar rendida a la voluntad de Dios. Jesús lo entendió en el Getsemaní. Jesús estaba luchando contra su propia voluntad. Él lloraba, sus lágrimas eran tan intensas que eran como gotas de sangre. Y él le decía: Señor, aunque no lo logre comprender, esta copa que estoy a punto de pasar, por favor, Señor, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba convencido de que a pesar que le tocaría atravesar un momento muy duro, la voluntad de Dios siempre es la mejor, aunque no la logremos entender. Yo estoy sintiendo que el Espíritu Santo está sanando muchos corazones ahora, de preguntas que muchos tenían. ¿Pero por qué? Como la tuve yo en el 2014, Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá? Estaba joven. ¿Por qué, Señor, si ahora que justo te había recibido, justo que hace un mes te había aceptado como su Señor, ahora que podía él disfrutar de una vida cristiana, ¿por qué te lo llevaste? Y Dios te dice: deja de quejarte, deja de cuestionar, deja de estar todo el tiempo revolviendo sensaciones que debilitan tu fe. Y acepta que la voluntad de Dios, aunque no la entiendas, siempre es buena, agradable y perfecta. Oh, el Espíritu Santo está sanando corazones ahora. Espíritu Santo, sana los corazones. Sana los corazones ahora. José nunca preguntó por qué, pero cuando se encontraba en el palacio y vio a sus hermanos venir y arrodillarse delante de él, ahí él dijo: ahora entiendo el sueño que tuve. Ahí José pudo entender que Dios no miente, que todas las injusticias que al parecer padeció tenían que ver con el cumplimiento de su llamado, de su asignación. No te quejes por una injusticia. A veces Dios las permite para ver cuál es nuestra actitud, y a veces Dios las permite porque son parte del camino hacia la realización del sueño que Él tiene para nuestra vida. Y cuando estuvo delante de sus hermanos y se descubrió delante de ellos, Él le dijo: hermanos, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a Egipto como esclavo, pero no les pese el haber hecho eso, porque fue propósito de Dios que ustedes hicieran esto para que yo pudiera ser el canal que Dios utilizara para preservarles vida. No piensen ustedes que yo me voy a vengar y que los voy a matar. Entiendan que fue Dios el que permitió todo para poder guardarnos. Dios te dice hoy: lo que tú piensas que fue una injusticia tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. No le des lugar a los reproches, no le des lugar a las quejas, no le des lugar a la frustración. No permitas que eso asfixie tu fe. Mejor alza tus ojos a los montes, porque es de allí donde vendrá tu socorro. De los montes vendrá el consuelo para tu alma. De allí vendrá la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Señor, llena los corazones. Llena los corazones. Llena los corazones de tu presencia, Señor.
de tu gracia. Quiero tomar este momento para orar por algún enfermo que se encuentra aquí en esta mañana, que quizás diga: pastor, usted puede orar por mí porque los médicos me han encontrado algo y yo no lo entiendo, y esta palabra de hoy ha sido como un bálsamo. Pon tu mano ahí donde te duele. Pon tu mano ahí. Padre, en esta mañana yo oro para que tú te manifiestes con sanidad sobre los cuerpos que están atravesando una enfermedad. Señor, ahora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido: sana los cuerpos. Reprendo toda enfermedad que quiera deteriorar la salud de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Desato sobre tus hijos la sanidad que es producto de la sangre y el nombre de Cristo. Recibe, 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 recibe ahora. Recibe. Recibe ahora presencia de Dios, sanidad de Dios, liberación del Espíritu. Hay personas que están siendo fortalecidas ahora. Hay personas que están siendo fortalecidas ahora por el poder del nombre de Jesús. Llena, Espíritu Santo, llena. Llena, Espíritu Santo. Recobre la sanidad. Tome un minuto y diga: soy sano, soy sana. Descanse en la soberanía y la omnipotencia de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Vamos, dale fuerte, 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 fuerte el aplauso a Jesús.